Bueno, pues nuevamente, gracias a todos por venir, por estar aquí una vez más. Y bueno, y tenemos en la charla a Juan José Cortés, que bueno, es una persona que todos conocemos hace tiempo, fue uno de los fundadores de la CIG, y bueno, es una persona muy agradable, siempre se aprende mucho en sus charlas, tiene la peculiaridad de condensar en un breve tiempo, un breve espacio de tiempo, mucha información y además de hacerla amena, hacerla entretenida y o sea que en sus charlas se aprende, se disfruta mucho, ¿no? Juanjo es historiador, es arqueólogo, durante muchos años ha sido profesor universitario de historia medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es archivero del Ayuntamiento de Valldoreix. Creo que sigue siendo así. Juanjo, tú me corregirás si De no. momento sí. Y bueno, y hoy hablaremos de una masía de ahí, de Valldoreix, o sea que Juanjo la conoce muy bien. Bueno, como decía antes, es miembro fundador de la CIG, es también presidente de la Societat Catalana de Genealogía Heráldica, Vexilología, Sigilografía y Nobiliaria. También preside Valdorex, Centre d'Estudis de Valldoreix. Es académico correspondiente por Barcelona de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y también es correspondiente del Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Rosario, de Argentina. Y bueno, hemos hablado un poco de Juanjo y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? ¿De qué nos va a hablar Juanjo hoy? Pues nos va a hablar de la masía de Can Montmany y es una masía que yo siento que voy a disfrutar de la charla de hoy porque me trae buenos recuerdos de mi juventud, porque en el año 91, mmm, yendo a tomar parte en unas competiciones ahí en el Real Club de Polo de Barcelona, pues yo pasé una semana allí en esa masía. Entonces era de propiedad particular y bueno, pasé una semana allí, me bañé en su piscina, en fin. Eh, bueno, siempre el tiempo que uno pasa cuando es joven, siempre tiene un buen recuerdo de él, ¿no? Y una cosa que a mí, yo me imagino que Juanjo nos va a hablar de ello, pero una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? De esta masía, es que para mí tiene una arquitectura un tanto peculiar, ¿no? Porque se une así un poco la residencia principal con otras estructuras agrícolas y todo rodeado de un muro, ¿no? Como un muro defensivo protegido por unas saeteras. Yo recuerdo cuando llegué allí por primera vez, que llegamos de madrugada, recuerdo que me impactó ver aquella como una especie de torrecilla con unas saeteras. Y bueno, aquel portalón de madera cerrado completamente, las saeteras que eran un poco atemorizadoras, parecía que uno entraba en otro siglo, en otra época. Así que bueno, creo que voy a disfrutar mucho de la charla de hoy, espero que todos ustedes también la disfruten y sin más le cedo el micrófono a Juanjo. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de empezar, pues buenas noches a los que acudís a esta sesión desde Europa. Buenas tardes a los que lo hacéis desde el continente americano. Quiero saludar en primer lugar a Mariano, al presidente, y agradecerle pues, la propuesta de hablar sobre uno de los lugares que mejor conozco y sobre todo con el que me vincula también un cierto sentimiento, no de juventud, porque el pelo se va cayendo y las canas van quedando, por lo tanto ya no es de juventud, sino de muchos años de relación con esta casa especial, singular, como decía Mariana hace un momento, con una arquitectura muy, muy particular, muy singular, muy especial, y una casa cargada de historia, no solamente familiar, sino también
desde un punto de vista económico, patrimonial, de un entorno natural excepcional. Forma parte de mi paisaje vital de toda mi vida. Desde la ventana de mi habitación veía a lo lejos Cap Montmany desde mi más tierna infancia, y después pues he tenido el privilegio, gracias a uno de sus antiguos propietarios, de poder estudiar su documentación y de pasar muchísimas horas en su interior. Y hoy en día, a fecha de hoy, pues forma parte también de mis quehaceres laborales en el Ayuntamiento de Valldoreix. Por lo tanto, Mariano, a ti te trae recuerdos, estás muy motivado para oír y ver esta charla. Espero no defraudarte y espero no defraudar al resto de las personas que nos encontramos en estos ya sólidos encuentros de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. También aprovecho para saludar a algún familiar, algún pariente que está por aquí, a algunos amigos y compañeros de la Societat Catalana de Genealogía, como Camil, que lo puedo ver, o Pere Serra también está. También saludar a mi buen amigo Joan Bea de Valldoreix, que también ha acudido esta noche a esta sesión y que también es un apasionado de la historia de Valldoreix. Y al resto de miembros de la SIGET y todas las personas que asistís. Voy a proceder a compartir la presentación. Si me deja. Gajes del directo. Bueno, nos encontramos ante la masía de Cap Montmany. Pasa diapositiva, por favor. Que está situada en el entorno de Barcelona, ¿vale? En este mapa que tenemos aquí podemos apreciar ese punto rojo que corresponde a la ubicación de la masía, que está situado dentro del actual término de Valldoreix, dentro del municipio de Sant Cugat del Vallès, muy cerca de Barcelona, unos 14 kilómetros, y situado también muy cerca del eje del río Llobregat y de la conocida autopista AP7, que viene a ser el camino por donde han entrado todas las migraciones desde la prehistoria hasta el momento actual, dado que es una de las autopistas que conecta Europa con España y que transita por la depresión del Vallès. ¿Pasas, por favor? La primera cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de esta casa es su nombre. Lo podemos encontrar escrito de las dos maneras, tanto Montmany sin T como Montmany con T. La etimología de este topónimo sería la de Monte Magnus, que significaría montaña grande, aunque la montaña donde está situada esta casa de grande no tiene nada, y no tiene nada que ver en realidad con el lugar donde está ubicada la masía, el topónimo Montmany. Lo que nos tenemos que preguntar es qué fue primero, si el apellido, la casa o el topónimo que nos ha llegado y que está incorporado en la cartografía actual. ¿Pasas, por favor? De hecho, el lugar donde está ubicada la masía antiguamente era conocido como Serra Bona, y es una ladera, está en la falda, esta ladera de la montaña del Puig Madrona, que en realidad significa la montaña de la madre, que como ya os he indicado no es una montaña grande, y que es una montaña donde hubo en su historia, en la historia antigua, el culto a la divinidad femenina. Por eso se ha conservado el nombre de Madrona, que ha llegado hasta nuestros días. No me extenderé en esta cuestión, que es una cuestión bastante interesante, pero no es lo que nos centra hoy aquí, ¿no? Hablar de... Sí, señor. No, señor, estoy... El Mas Serra Bona, que era el nombre más antiguo que conocemos, pasó a llamarse posteriormente Can Calders. Los nombres de las casas, de estas haciendas, de estas
casas de campo desde la Edad Media, reciben normalmente, no siempre, el nombre del apellido de la familia que son los propietarios, los ocupantes. Y sabemos que a finales del siglo XIV y hasta el siglo XVI el nombre fue Can Calders. Posteriormente recibe esta misma casa el nombre de Mas Brunet. Mas Brunet en catalán significaría casa oscura, ennegrecida. Y esto nos hace pensar que es un mal nombre, un sobrenombre, que hace referencia a que posiblemente esta casa sufriera algún incendio, sufriera alguna destrucción y quedara ennegrecida en sus paredes. Este nombre se conserva entre los siglos XVI y XVII. Es en el siglo XVII, en 1663, cuando los Montmany, la familia Montmany, provenientes de una población del Baix Llobregat, del Bajo Llobregat, de la población de Sant Boi de Llobregat, compran esta casa para establecerse allí de manera definitiva. A partir de ese momento, en la documentación y en diferentes elementos epigráficos, podemos encontrar el nombre, este apellido, escrito de diferentes maneras. Montmany, Momany o Mumany, con U también, ¿no? Entre los siglos XVII y el siglo XXI. Posteriormente también ha tenido los apellidos compuestos de Oliver Montmany, apellido que ha estado en uso desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, y ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XX y hasta nuestros días, ha llegado el apellido Gassó como el apellido familiar. Aún así, hemos de pensar que si en 1663 llega el apellido Montmany y pocos años después ya se incorpora el apellido Oliver, la casa siempre ha conservado, a diferencia de otras casas de campo de Cataluña, siempre ha conservado el mismo topónimo, el mismo nombre. Y ha sido voluntad de la familia siempre, a lo largo de todos estos siglos, que el topónimo de la casa, el nombre de la casa, fuera el de Montmany. En el año 2013, la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Autónomo de Cataluña, manifestó que el topónimo oficial tendría que ser Montmany, escrito con T, de Monte Magnus, ¿no? Pero la pregunta que yo hago es, ¿quién es el que da nombre a la casa y a este lugar? ¿Qué era antes, el topónimo o el apellido? En este caso, yo ejerzo una cierta objeción lingüística y escribo a conciencia Montmany sin T, porque esa ha sido la voluntad de la familia a lo largo de los siglos. Ese es el apellido originario que ya llega en 1663 y es el que ha durado compuesto hasta finales del siglo XIX como Oliver Montmany. Oficialmente y por la normalización estándar del catalán tendría que escribirse con NT, pero ya, como ya os he dicho, otras personas también practicamos esta objeción lingüística porque consideramos que el topónimo original viene dado por el apellido. ¿Pasas, por favor? Si aplicamos este criterio de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat, por ejemplo, en la población de Vilanova i la Geltrú, la casa Bultó, escrita con B y con acento en la O, tendría que ser Voltor, porque esa sería la normalización, pero sin embargo lo mantienen. Can Fuster, que está en Cornellà de Terri, en Girona, tendría que ser Can Fuster, acabado en R y sin acento. O Can Pareras, en Alella, en la zona del Maresma, en la costa, sería Can Pareres, escrito con E. En ninguno de estos casos ha habido este cambio lingüístico. Por lo tanto, la casa no tendría sentido sin la familia que la habitó y que le dio nombre. Y por eso la identidad de la casa de Can Montmany la da el apellido Montmany, que se escribe desde el siglo XVII sin esa T, que ya la había perdido. Pasamos, por favor.
La gran pregunta que hay que hacerse es qué es Can Montmany, ¿no? Mariano ya os ha adelantado algo al principio diciendo que, bueno, pues esas características arquitectónicas que él se encontró. No es una típica casa de campo, no escapa de toda la tipología habitual de las casas de campo, de las haciendas, de las masías de Cataluña, porque tiene esta apariencia señorial, más visible en la fachada sur, que es la que vemos aquí, pero como podemos ver en esta fotografía de en torno a 1900, vemos que hay campos de labor, de trabajo, de producción agrícola, en este caso, con una plantación importante de olivos. Pasas, por favor. La casa es también la familia. Y en este caso, la familia es la familia Montmany, que se instala en 1663 y que muy pronto pasará a llamarse Oliver, porque el matrimonio originario que llega a Can Montmany tienen una hija que se casa con lo que se conoce en Cataluña como un pubill. Ella es la pubilla, ella es la heredera de la casa. No hay más hijos varones. En Cataluña se establece la herencia del primogénito masculino, y en caso de que no haya primogénito masculino pasa a la primogénita femenina, que es conocida como la pubilla. En el caso de Can Montmany, eso ocurre en la siguiente generación al llegar, y al llegar un cabaler que se casa con la pubilla, en los capítulos matrimoniales pactan que el apellido de la familia pasará a ser compuesto como Oliver Montmany, un solo apellido, y que la casa mantendrá el nombre de Montmany, cosa que se ha mantenido desde entonces hasta nuestros días. Igual que el apellido Oliver Montmany llegó hasta finales del siglo XIX, pero ya se ha perdido en la familia. Si alguien estuviera muy interesado en conocer la genealogía de la casa Montmany, de la familia Oliver Montmany, lo puede encontrar publicado en una página web que se llama Genealogías del Papiol, Genealogías del Papiol, de María Luisa Amat Bocho, que ha estudiado toda la parroquia de Santa Eulàlia del Papiol, donde la mayoría de los miembros de la familia están inscritos en los registros parroquiales de esta parroquia a la que pertenecía antiguamente la casa de Montmany. Pasas, por favor. Ella ha llegado hasta 7 generaciones, pero la familia Oliver Montmany continuó a partir de esta última generación, séptima que aparece aquí, con la Elisa Oliver Ribas, que es la última pubilla de la casa, en un momento muy, muy difícil, porque estaban en plena crisis de la filoxera, y se casó con un personaje del cual hablaremos después, con Joan Casó, y a partir de aquí tuvieron varios hijos, de los cuales solamente sobrevivió uno, Luis, que será el penúltimo gran propietario, con 3 hijos más, que después, lo había puesto en alguna imagen, pero que había renovado esta tarde, pero bueno, no lo podremos ver, pero no importa, con sus 3 hijos, Luis, Víctor y Carlos, que es la última generación de propietarios que ha tenido la masía de Can Montmany, y que después os explicaré en manos de quién está en la actualidad. Pasamos. Bien, la masía está situada históricamente dentro, es esta que tenemos en la parte superior, indicada con un número 1, debajo más o menos de que pone Papiol, escrito así, arriba del todo, debajo de una montañita que aparece en la parte superior. Más a la derecha. Es que tienes el cursor a la derecha, bueno, a mí sí, bastante más, bueno, es igual. Esta casa formaba parte de la antigua, esta de aquí, de la antigua parroquia de Santa Eulàlia de Madrona, una parroquia de origen medieval,
que estaba situada justo en la montaña, que os he situado en esta montaña muy visible desde muchos puntos, desde toda la zona. Formaba parte de esta parroquia y formaba parte del término del Castillo de Canals, que posteriormente, a partir del siglo XIV, será un municipio, el municipio de Canals, un municipio independiente, que llegará hasta mediados del siglo XIX, en el que será anexionado por falta de vecinos al municipio de Sant Cugat del Vallès. Este plano, este mapa de las casas existentes en la parroquia de Valldoreix y en el municipio de Canals fue un intento de ese momento histórico en el que el municipio de Canals es anexionado a Sant Cugat y hubo un intento a la reina Isabel II de instar a la creación de un nuevo municipio que se hubiese llamado Valldoreix con todo este conjunto de casas. Es una radiografía también de la tipología de todas estas casas en torno a 1848. Pasamos, por favor. Como os decía, la casa pertenecía a la parroquia Santa Eulàlia de Madrona, posteriormente, a partir del siglo XIV, Santa Eulàlia del Papiol. Actualmente la primitiva iglesia visigótica y románica de Santa Eulàlia de Madrona, a partir del siglo XVIII, será conocida como la Ermita de la Salud. Y es una iglesia que tuvo su ermitaño, su casa de ermitaño. En la imagen superior podemos apreciar esa casa de los ermitaños adosada al edificio románico. Y en la imagen inferior vemos el resultado después de la restauración de 1974, en la cual se tiró abajo la antigua casa de los ermitaños. Esta casa de los ermitaños y los ermitaños estaban muy vinculados a Can Montmany, porque los propietarios de Can Montmany eran una de las familias que aportaban el sustento económico de los ermitaños que vigilaban y tenían la custodia de esta iglesia. Pasamos. Pasamos, Mariano, gracias. Can Montmany es, bueno, quien lo conoce es una inmensidad de edificio, pero es una inmensidad de finca. Y esto fue el resultado de una política familiar muy clara desde el primer momento, desde el 1660, en el que compran el Mas Brunet, esa casa antigua, la compran pero no van a vivir, porque es una casa que tiene muchas deficiencias en el momento que la compran Francesc Montmany y Cecilia Costa, y se van a vivir a una masía muy cercana, una masía menor, mucho más pequeña, que es el Mas Roig. Una masía en la que viven mientras arreglan Can Montmany, y posteriormente Francesc Montmany y Cecilia Costa, en 1686, después de parecer que las cosas les va bien en la explotación de la casa de Montmany, compran también la masía del Mas Roig, que es esta que tenemos en la parte superior. Esta imagen ya hoy en día no existe, no es posible verlo así, no solamente porque los campos están absolutamente urbanizados, sino porque esta masía, a mediados de los años 50 del siglo XX, se tiró y se construyó un nuevo edificio con un gran escudo con pretensiones, hablando de Mas Roig, pero que no era la casa antigua que vemos aquí. Pero además, Can Montmany compró otras fincas y compró en 1765 la finca de Can Canyelles, que era la unión de tres casas, las casas de Can Canyelles, el Mas Bellot y el Mas Valent. Y esto lo hace ya otra generación, casi 100 años después, la de Joan Oliver Montmany y Salabert y la de Teresa Palet y Juliana, que compran la finca de Can Canyelles después de varios pleitos y historias de vecindad. Hoy en día, de esta antigua masía solamente quedan los restos. También se tiró abajo, pero se tiró abajo en la época, muy poco después del 1765, porque
con la voluntad de nunca disgregar el patrimonio familiar, se tiró abajo para que así no hubiera esa posibilidad de establecer a una parte de la familia y de disgregar o vender esa parte de la finca, ¿no? La política de la familia, como ya os he dicho, siempre fue la de sumar patrimonio, nunca dividir, nunca restar. Eso fue así hasta principios del siglo XX, que veremos qué es lo que sucede para que se empezara a disminuir todo ese patrimonio que fueron acumulando a lo largo de los siglos. Pasas, por favor. ¿Cómo era antiguamente Can Montmany? Bueno, en la imagen del mapa del municipio de Canals y la parroquia de Valldoreig hemos podido ver más o menos, intuirlo, pero tenemos un magnífico dibujo del año 1828, no tenemos fotografías de la época, todavía no existían, sobre cómo era la casa, ¿no? Es un dibujo realizado por Francesc Oliver Montmany i Mir, el hombre seguramente más importante en la historia de la familia. Él no fue el heredero de la casa, él fue un solterón, él quería haber sido sacerdote, pero la guerra de la independencia contra los franceses le obligó a tomar las armas y a partir de aquí no retomó la carrera eclesiástica. Era un hombre muy culto, militar, político, empresario y sobre todo para mí la figura más importante a nivel de la historia de Montmany es el hecho de haber sido el instructor, el tutor de su sobrino, que es el auténtico transformador, porque era el propietario, ¿no? Pero el ideólogo de todo lo que sucede, el planificador, el hombre que piensa y que también inyecta dinero a través de sus negocios en Montmany, es este personaje que es digno de una novela del siglo XIX, porque participa también en las guerras carlistas. Como veis aquí, estaba en un momento en que él era liberal, en un momento en que los liberales estaban de capa caída, pues es desterrado al presidio en Ceuta. Y entonces, en un dibujo que veremos después, se ve cómo era la casa en ese momento, en torno a 1828. Podemos apreciar una tipología de planta basilical con 2 relojes de sol y en la parte izquierda una capilla. La capilla es la forma de ostentar en el siglo XVIII que tienen las familias potentadas, ¿no? Las que tienen un cierto nivel económico en el campo, lo que hacen es construir una capilla, normalmente bajo una advocación de uno de los nombres del stock patronímico de la familia, ¿no? Pasas, por favor. Aquí tenemos un detalle de la capilla, ampliado en la parte derecha, y este arco, el mismo arco lo tenemos, se ha conservado en el conjunto de la casa, y en los años 90, Carlos Gasó, uno de los antiguos propietarios de la casa, quitó las capas de cal que había encima de la piedra y descubrió esta inscripción, ¿no? Joan Oliver Montmany, any 1798. Joan Oliver Montmany, año 1798. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba la misma tipología de arco y del lugar donde era la capilla. Hay que decir que ya en el siglo XIX esta capilla se desacraliza, incluso se había enterrado una persona dentro, una persona de la familia, a finales del 18, principios del 19, y posteriormente tuvo una función tan mundana como la de ser el taller de carpintería de la casa. O sea que pasó de ser una capilla donde era la ostentación a tener una finalidad práctica en los trabajos de carpintería de la casa. Pasamos, por favor. La casa, que aquí veis, todavía la veis con la capilla, en el plano de 1847, aquí todavía no ha sufrido la gran transformación. Y esto es la casa más importante que tenemos dentro del municipio de Canals. Y hay que tener en cuenta que en este momento, en el momento que se realiza este plano que habéis visto antes,
este mapa, con las casas, diferentes casas, el militar, el que os he explicado antes, el que estuvo en la presidencia en Ceuta, Francesc Oliver Montmany i Mir, era el alcalde del municipio de Canals, y es cuando instan a la reina a la creación de ese nuevo municipio y a no perder el antiguo municipio de Canals. Los dibujos son de él, son hechos por él. ¿Pasas, por favor? Aquí tenemos una imagen de 10 años después, también realizada por el mismo Francesc Oliver Montmany i Mir, que aquí ya es alcalde pedáneo, aquí ya se ha realizado la anexión al municipio de Sant Cugat, y aquí vemos ya que la tipología del edificio ha cambiado un poco. Se conserva todavía la capilla, se conserva la masía de planta basilical, y ya aparecen algunos de los cuerpos añadidos al conjunto de edificios de la casa. ¿Pasas, por favor? En los años 60-70 del siglo XIX, la imagen de la casa sería esta otra. La vemos en la ladera del monte del Puigmadrona. A la izquierda vemos una imagen idealizada de la Ermita de la Salud y vemos pequeños edificios que se van añadiendo, sobre todo en esta parte izquierda, y cómo la capilla se ha transformado en una parte de vivienda, ¿no? Pero todavía se conserva ese edificio de planta basilical que no ha llegado a nuestros días, sino que era como la imagen de cómo era hasta esos años del siglo XIX. ¿Pasas, por favor? Como os decía, el militar, este personaje, es el gran ideólogo de Can Montmany, el gran transformador. Él nace en 1792, es hijo del Joan Montmany que hemos visto en el dintel del arco de la capilla. Él es el segundón, su hermano era el heredero, pero su hermano muere. Aparte que el primogénito, tampoco era una persona, parece ser, de muchas capacidades, y el padre ya dejó en el testamento que no podía firmar ningún papel el hijo primogénito, sin la tutoría de la madre y del hermano de Francesc, ¿no? De Francisco. Él, cuando está en el presidio, realiza este magnífico documento de la genealogía de la Casa Oliver, donde aparecen todos los miembros de la familia como columnas que sostienen la casa, ¿no? La hacienda, la familia, y donde vemos pues que el padre ya ha muerto, aparece ese esqueleto con la guadaña de la muerte, sustentando ya poco la casa, y la casa de hecho está inclinada, como dos hermanos ya han muerto, el heredero y una hermana, y cómo el resto de hermanos intentan sujetar la columna que es él, que se encuentra precisamente en el presidio, ¿no? Y esto lo hace además escribiendo un poema muy interesante. Aparece también en la parte inferior el barco que lo transporta cruzando el estrecho de Gibraltar, y donde pone de relieve la importancia de la casa y la importancia de la familia, de la conciencia familiar de todo el grupo familiar, ¿no? Y aparecen retratados la madre y los hermanos, bueno, el hermano y las hermanas que todavía están vivos, ¿no? Con trajes de ese momento, precisamente de 1828. El estudio sobre este documento lo podéis encontrar en el link que aparece en esta diapositiva, que hace un par de años publiqué en la revista Paratxa de la Societat Catalana de Genealogia. Pasas, por favor. Francisco Oliver, el militar, se encuentra que en 1828 está en la cárcel, en 1830 sale indultado, aparte que es condecorado después y demás por la reina Isabel II. Tiene una pensión como militar y como hombre un hombre importante, fiel a la reina Isabel II, que es liberal, y
Es un hombre que tiene muchísimos conocimientos, no solamente de militar, que lo ha sido, también de economía, pero es un hombre muy ilustrado, con conocimientos sobre el agua, sobre el campo, sobre caminos, sobre construcción, muchísimas cosas. Y una de sus grandes preocupaciones es el agua. Una producción agrícola sin agua es imposible. Es evidente que estamos en un clima mediterráneo donde priman los cultivos de secano, es decir, el olivo, la vid para hacer vino y los cereales. En el caso de Can Montmany, básicamente la viña y la vid y los olivos, pero también tienen parte de huerta, de hortalizas y de cereales, sobre todo destinados también a poder hacer pan y a poder también dar de comer a los animales, ¿no?, que suelen haber. El agua fue una gran preocupación para él y muestra de ello es que él construye una mina situada a unos 2 kilómetros de donde está ubicada la casa, conduce el agua desde allí y en una de las restauraciones que se intentó en los años 90 apareció una placa de arcilla donde aparecía su nombre como el constructor de esta mina. Esa placa se retiró de la antigua mina, que es la imagen que tenemos en la parte inferior izquierda. Esa es la galería de acceso a la mina de agua. El resto son conducciones de agua que existen por toda la finca y por dentro de la casa, recogiendo el agua no solamente de las minas, sino también de las aguas pluviales y de otras fuentes. Y esa placa se situó en un lugar privilegiado de la casa para poder admirarla hoy en día, que se puede contemplar, pero nos da una pista también de la importancia que tuvo para Francisco Oliver Montmany i Mir el tema del agua para la producción agrícola. Pasas, por favor. El personaje de la izquierda es el sobrino ya crecido, muy crecido, el sobrino de Francesc Oliver Montmany i Mir, que será Francesc Oliver Montmany i Coll. Cuando muere el hermano y él está en la cárcel, el militar, este señor tenía 8 años. Y en torno a 1830 llega a la casa el militar, ya de vuelta a casa. Esta persona tiene 10 años, es un niño, y él se convierte en su instructor y en el gran transformador de Can Montmany. De hecho, haciendo un símil, Francesc Oliver Montmany i Coll es como la reina Isabel II de Inglaterra, porque su no reinado, porque no era un rey, pero su momento de heredero de la casa, de jefe de la casa, duró, pues ya lo veis, muchísimos años, ¿no? Unos 60 y pico años tranquilamente. Lo tenemos en fotografía ya de mayor y lo tenemos también retratado por unos cuadros atribuidos a Martí Alsina, un pintor importante, y aquí tenemos a uno de sus descendientes, de Carlos Gassó, que tiene un cierto parecido con su tatarabuelo. Este hombre es el titular de la gran transformación, pero detrás de él, como ya os he repetido en varias ocasiones, el auténtico ideólogo y el auténtico maestro de la casa fue su tío. Pasas, por favor. La gran producción de la casa son los productos agrícolas, pero la estrella es el vino. Y es una familia que con el vino no solamente lo producen y lo venden al por mayor, sino que también lo venden al por menor, y tienen una tienda en pleno centro de Barcelona. La tienda se llamaba La Legítima y era un café tienda. Hemos de pensar que ese momento es el momento que se establecen los cafés en Barcelona. Estaba en la esquina de la calle Pelayo con las Ramblas, 2 calles muy famosas, no
No hace falta ser de Barcelona para saber que son en el centro-centro, donde se cuece todo. Un café que fue muy famoso, de tertulias literarias, un café que también acudía un joven Gaudí, en aquellos momentos anticlerical, después acabó siendo el arquitecto de la Sagrada Familia. Y allí tenían, no solamente vendían los vinos y los aceites que producían en Capmany, sino que además se dedicaban a importar vinos de Francia y a traer vinos de otras partes de España, especialmente vinos generosos de Andalucía y de Jerez, pero no exclusivamente esto. Aparte, como digo, tenía una sección de cafetería que tenía un movimiento cultural, literario y artístico bastante importante entre sus clientes. Y aquí en estas etiquetas que aparecen aquí de la casa, pues aparecen algunas de las medallas que ganaron los vinos producidos en Montmany por Francisco Oliver y Coll, Oliver Montmany Coll, en algunos certámenes, tanto nacionales como internacionales, de los cuales algunos hablaré después. Pasamos, por favor. La finca era inmensa. Aquí tenemos una imagen coloreada de principios del siglo XX, en el momento en que se abre una calle, cortando toda una finca de viñedos. Hemos de pensar que toda la finca, la hacienda, trabajaban 46 aparceros, es decir, eran personas a las cuales se les establecía un trozo de viña por el cual tenían que pagar en especies una parte de su cosecha, volvía al propietario, en este caso a la finca de Capmany, y otra parte, en el caso de un tercio, se lo quedaba el propietario y 2 tercios el agricultor que estaba cultivando, ¿no? Pero aparte, ellos tenían alrededor de 5 o 6 familias viviendo dentro del conjunto de edificios de la casa, que trabajaban también en el campo y en las diferentes estancias de la casa y de la finca. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy, muy, muy importante de trabajadores produciendo básicamente uva para producir vino. Pasamos, por favor. Esta es una imagen de finales del XIX, principios del siglo XX, donde se pueden apreciar la fachada norte con este primer gran edificio que se ve, esta gran nave, que esta es la bodega, la gran bodega, que en el año 1873-74 es el año de la gran construcción de la bodega por varios documentos que hemos encontrado. Tenía una capacidad de almacenaje de 400.000 litros de vino. Para producir ese vino hemos localizado, se sabía que la existencia de 10 lagares importantes sobre los cuales se había pisado anteriormente la uva, y allí el mosto había iniciado la fermentación, había fermentado. Se sabe de la existencia en estos años de 300 toneles de más. Y se sabe que en concreto la producción del año 1873 fue de 122.000 litros de vino. Por lo tanto, una gran finca y una gran producción. Una producción que no tiene una intención de comercio de proximidad, sino que tiene una proyección mucho más amplia, como ahora veremos. ¿Pasas, por favor? Esa mirada de la producción de los vinos y también del aceite queda demostrada en la participación en diversos certámenes y exposiciones universales. De hecho, participa en una de las primeras exposiciones universales, la de París de 1867, en la cual obtiene un premio por el vino de la mistela. Es un tipo de vino dulce.
Sabemos que participa en la exposición de Viena, participan también en la Exposición Universal de Filadelfia, participa en diversas exposiciones en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, muy lógico porque está muy cerca, y consiguen algunos reconocimientos y medallas en cada uno de estos certámenes en los que acuden. Pasas, por favor. El vino es el gran motor, lo que inyecta dinero, y toda esa inyección de dinero que se produce en lo primero que transforma en Can Montmany, que es la bodega, permite proyectar un nuevo edificio. Esto no tiene nada que ver con aquella casa que hemos visto al principio, con esa casa de planta basilical, con esa capilla adosada, sino que esto ya es un edificio señorial y, como decía más Mariano, con una serie de elementos defensivos, con un muro perimetral, con unas garitas para vigilar y para defender, que tiene todo un proyecto arquitectónico y todo un mensaje. Y cambiamos en este proyecto la iglesia, la capilla, que era la ostentación típica del siglo XVIII, por una gran torre donde mostrar el poder económico, la fortaleza de la hacienda del propietario, pero también con otra finalidad que ahora veremos. Tiene una doble finalidad esta torre inmensa. No solamente la de ostentar, la de mostrar que tienen dinero, que se están enriqueciendo, sino que además tiene otra finalidad muy importante y muy práctica. Pasas, por favor. Aquí tenemos una imagen de la fachada norte. Ya veis que se ve esa imagen de cerramiento, de un lugar cerrado. En la parte derecha podemos observar uno de esos garitos, el que se ha conservado del proyecto original, defendiendo de posibles atacantes, y destaca en la torre como se ha construido y ha llegado a nuestros días, destaca un elemento que es el reloj. Un reloj que va acompañado de un sistema de campanas y que tendrá la finalidad principal del control del tiempo del trabajo. La extensión de la finca es inmensa, tienen trabajadores repartidos por una gran extensión, y la manera de controlar el tiempo de los trabajadores será a través de este reloj y de su sistema sonoro, que es un sistema de campanas. Pasamos, por favor. Esta es la fachada sur, donde también de hace unos años, ya la imagen no es así en la actualidad, este cuerpo que vemos en primer lugar ya no existe, pero que también nos da esa imagen de cerramiento con el que estaba pensada todo el conjunto de la finca, ¿no? Pasamos, por favor. En el interior, esta es la fachada sur de la casa señorial. Nada tiene que ver con esa imagen anterior de la masía de planta basilical. La casa, de hecho, nunca se llegó a acabar, ¿vale? Pero es como nos ha llegado más o menos hasta nuestros días. Pasamos, por favor. Esta es una imagen aérea donde vemos el conjunto y destaca en la parte inferior, aquí no se ve bien, pasas por favor a la siguiente imagen. Vemos cómo, la anterior. Vemos aquí cómo abajo tenemos el cuerpo de un edificio prácticamente cerrado, que es la bodega, y en el interior tenemos una calle que separa la zona de trabajo principal con la casa señorial, ¿vale? Ordenando este espacio no como una casa normal de campo, sino como una colonia agrícola, porque el sistema que aplican en estos años para la gran transformación productiva de esta casa será convertirlo en una colonia agrícola, no de colonos, sino al modo de las colonias industriales que en toda la cuenca del Llobregat se están construyendo en esa época para producir, básicamente tejidos en ese momento, ¿no? En este caso tienen la misma configuración, pero configurado con la base agrícola.
y con una calle interior por la que transitarán los carros que saldrán a los campos a trabajar, y con una disposición de casas alrededor de la casa principal, y en la casa principal también, donde no solamente vivirán la familia propietaria, la familia que da nombre al lugar y que dirige toda la hacienda, sino también a las diferentes familias que viven. Llegan a vivir 5 o 6 familias a la vez en diferentes dependencias de la casa, ¿no? Pasamos, por favor. Aquí vemos esa piscina donde Mariano se bañó en su momento. No estaba en la época anteriormente, había otras cosas que también se bañaban, pero esta piscina es bastante más moderna. Y vemos ese conjunto de un espacio cerrado con un muro perimetral exterior, con unos grandes portalones, etcétera, aunque hoy en día no está cerrado del todo porque, como ya digo, nunca se llegó a concluir las obras del proyecto. Pasamos, por favor. En el tejado destacan los detalles de lujo también, ¿no? Destacan estos elementos decorativos que pasan sobre la cubierta. Son unos elementos con un esmaltado de la casa Romeo Escofet. Aquí tenemos el catálogo donde aparecen estas piezas, son 2 diferentes. Y en la imagen inferior tenemos esas mismas piezas en un edificio muy importante hoy en día, que se encuentra situado en la ciudad de Tortosa, a pie del Ebro, en la provincia de Tarragona, que es el antiguo matadero del municipio, que actualmente es el Museo de Tortosa, ¿no? Y que tiene, curiosamente, conservados los mismos elementos decorativos que encontramos en Can Montmany, como sobre el tejado, ¿no? Pasamos, por favor. Lo que más destaca desde muchos puntos de vista es la torre, esta inmensa torre. Una torre que seguramente no, seguro que es hermana de la primera torre que tenéis en la parte izquierda. Las 3 imágenes de la derecha son de la torre de Can Montmany. En la que está más a la derecha vemos las campanas. Pensad que la campana inferior que vemos, que se ve, tiene 1 metro de diámetro, para que os hagáis una idea. La segunda imagen, que está en blanco y negro, viniendo desde la derecha, podemos apreciar el gallo que había en la veleta, que formaba parte de este conjunto de campanas y de veleta y de reloj también, pero ya hace muchos años que se perdió ese gallo. Y en la segunda imagen, viniendo por la izquierda, está una imagen actual de la torre, donde se puede apreciar al lado, en la primera imagen, una torre muy similar estilísticamente. Sabemos el arquitecto de la primera torre, de la torre de la izquierda. No tenemos la documentación, el contrato, no se ha encontrado entre los papeles del archivo, de la documentación que conserva la familia, no se ha encontrado el contrato del arquitecto que realizó esta gran transformación. Pero ahora os diré qué pienso al respecto. La torre es una torre de control, es una torre de ostentación, y como veis es hermana de la torre que se encuentra en una antigua fábrica que se construyó en Barcelona, que actualmente es una de las sedes de la Diputación de Barcelona, en la Escola Industrial, la conocida Escola Industrial. Pues son torres muy similares las que hay allí. De allí sí que sabemos el arquitecto, de Can Montmany lo intuimos. Pasamos, por favor. Este es el interior de la torre. En la imagen de la derecha tenemos el hueco de la escalera, y las otras 2 imágenes es el tramo final para subir ya a la terraza que hay por una escalera de madera, y cómo está el tejado de lo que sobresale del torreón. Pasamos, por favor. Dentro de la torre lo que más destaca es el reloj. Ese reloj que lo que hace es controlar el tiempo del trabajo. Además, tuvimos la suerte de encontrar una inscripción escrita en la pared que ponía: Pere Cabanac, 4 de diciembre de 1883, puso en movimiento este reloj. Este es un relojero de
de la Vila de Gracia, de la población del municipio de Gracia, que actualmente está dentro del municipio de Barcelona, fue anexionado. Y además tenemos en la maquinaria el nombre de Vicente Cabanac, que es también el relojero del reloj de la Universidad de Barcelona. Se ha conservado la maquinaria, cosa que es un milagro, prácticamente. Este reloj ha funcionado, en estos momentos no funciona, habría que hacer una puesta a punto, y los antiguos propietarios lo ponían en funcionamiento en días señalados, ¿no? Porque había que subir 2 veces a darle cuerda en los últimos años. Hay muy pocos relojes Cabanac conocidos en todo el panorama, no solamente catalán, sino más allá. En estos últimos tiempos, con Carlos Gassó, uno de los antiguos propietarios, estamos investigando este reloj y la familia Cabanac, y hemos llegado a encontrar hasta 6 relojes Cabanac en diferentes lugares. Lo que ocurre es que este era el más antiguo que conocíamos. Hasta el mes de mayo pasado, que tuvimos una gran sorpresa, porque en este caso estaba yo en una visita y tuve una gran sorpresa. Pasamos, por favor. El pasado mes de mayo, como os decía, con los amigos del Centro de Estudios de Rubí, hicimos una visita a la masía de Can Balasc, que se encuentra en Rubí, y desde fuera, como podéis ver, también tiene una torre, no tan pretenciosa como la de Can Montmany. Tiene un reloj con una esfera que se ve desde fuera, tiene una campana asociada al reloj en la fachada sur. Y le pregunté al actual propietario que si se conservaba la maquinaria del reloj. Me dijo que no, que creía que no. Además había visto algún escrito de algún historiador de Rubí donde se afirmaba que la maquinaria no existía, solamente quedaba la esfera del reloj, y me permitió pues subir a la buhardilla, a una zona llena de, que no estaba muy en condiciones, pero bueno, y localicé en ese momento el reloj. Lo único que, a diferencia del otro, del de Can Montmany, no tenía la esfera pequeña ni las agujas. Sí que conservaba la placa también de Vicente Cabanac, y posteriormente, en una visita que hicimos con Carlos Gassó y removiendo por los cielos rasos que había por allí y unas acumulaciones de cosas, llegamos a encontrar la esfera y otras partes del reloj que se habían desmontado, y con lo cual también se podrá hacer un ajuste y poner en funcionamiento este reloj. En este caso, tanto el reloj como la casa es de 2 años anterior, y la maquinaria es muy similar al reloj de Can Montmany. Todos los que hayamos conocido hasta el momento eran relojes muy posteriores. Hay que pensar que el coste del reloj de Can Montmany costó lo que valía una casa adosada, una casa de hilera en el municipio de Sant Cugat. Por lo tanto, era un gasto inmenso para la época, era un lujo excesivo, pero en este caso era una necesidad, sobre todo para controlar el tiempo. Pasamos, por favor. Aquí tenemos el tema de los sistemas defensivos, lo que vio Mariano al llegar a Can Montmany, lo tenemos a la derecha, las diferentes saeteras para defenderse. Es un capricho, lo hicieron por un capricho, por querer aparecer un castillo, una fortaleza, o fue por necesidad. La verdad es que fue por una necesidad. Tenemos que pensar que en el siglo XIX es un siglo muy violento, en el cual ellos son liberales, los residentes en Can Montmany, y 2 masías de la zona muy cercanas, Can Barba y Can Julià, son carlistas. Y ellos sufrieron algunos asaltos de carlistas en algunos momentos, incluso en cierta ocasión tuvieron un asalto de un agente que vino de la población del Papiol, y disparando desde la casa mataron a un hombre al que tuvieron que indemnizar, a la viuda y al propietario de Can Montmany, al que hemos visto, al sobrino, lo deportaron a una ciudad de la Costa Brava. No era un lugar turístico como ahora,
sino que estuvo deportado un tiempo allí, posteriormente estuvo en Rubí, mucho más cerca, y después ya lo indultaron y lo dejaron volver otra vez a la casa, ¿no? Por lo tanto, fue una necesidad ese sistema de defensivo para defenderse como liberales de los carlistas que había en la zona y que practicaban asaltos. Pasamos. Uno de los elementos que destacan del interior de la casa señorial es esta escalera magnífica de hierro que conduce desde este patio hasta la zona de la cocina. Es una escalera, como digo, fantástica. Estaba en un antiguo edificio de Barcelona y lo desmontaron en la época, en el siglo XIX, lo trajeron aquí y como no les llegaba, hicieron los últimos escalones, como se puede ver en la imagen inferior derecha, los hicieron de mármol, porque no les daba toda la escalera de hierro. Pasamos. Aquí tenemos algunos de los espacios exteriores como estaban antes de que los últimos propietarios de la familia lo traspasaran, ya diremos de qué manera. Y aquí tenemos, pues eso, como los espacios interiores. Pasamos. Aquí tenemos la entrada principal de la fachada sur, donde aparece en la reja de la puerta las siglas FOC 1884 de Francisco Oliver Coll. Y aquí tenemos una imagen de cómo era el vestíbulo de acceso a la torre, a la escalera, con otra reja que también se podía cerrar antiguamente, también para defender y la protección del piso principal, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos algunas imágenes de cuando la casa estaba habitada, del salón principal, donde había además un piano de la familia por la parte de los Gassó, del quien se incorpora a finales del siglo XIX, de la familia de Joan Gassó, que entre otras muchísimas cosas eran importadores de piano y los distribuían por toda España. Y se conserva un piano de la casa Bernaresi, Gassó y compañía dentro de la casa. Pasamos, por favor. Cocinas, hemos podido localizar hasta la fecha 4 cocinas en la casa. Hay que pensar que también había cocinas para dar de comer a los trabajadores. También las cocinas se cocinaba para dar de comer a los animales. Y la cocina señorial, evidentemente, la que vemos en la parte inferior es una de las cocinas de trabajadores y la que vemos con estos mosaicos corresponde a la cocina señorial de la casa, que tenía 2 espacios, la cocina y un pequeño comedor dentro de la cocina también, adosado. Pasamos. Esto es lo que era uno de los antiguos comedores, bueno, el comedor principal, aunque la chimenea no es la original, sino que se transformó en los años 50 del siglo XX, pero bueno, ya podéis ver con el mobiliario de la casa y cómo estaba en ese momento, cuando vivían los antiguos propietarios. Pasamos. Los dormitorios eran tipo alcoba y donde había unas puertas que cerraban para mantener el calor en la parte donde estaba la cama, con una decoración de los techos, como vemos en la imagen inferior izquierda. Y hay que decir que esa cama que aparece en la parte derecha, en esta alcoba, es la cama donde nació uno de los últimos herederos, Luis Gassó, y era la cama de Francesc Oliver Coll, del que hemos visto como el gran propietario. Actualmente la tiene uno de sus tataranietos. Pasamos. Aquí vemos otras estancias de la casa con la decoración que había en los espacios interiores, los suelos hidráulicos del siglo XIX. Pasamos, por favor. Y aquí tenemos los grandes, donde se produce una gran ruptura dentro de la historia de la familia y de la hacienda, ¿no? De la finca. Tenemos a la pubilla, es decir, a la heredera de la casa, a Elisa Oliver Montmany y Ribas, que nace en 1872, y al que será su marido, Joan Gassó Vidal, hijo de un diputado a Cortes, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona, primer presidente del Liceo de Barcelona, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, empresario, bueno, un hombre importante dentro de la burguesía del siglo XIX en Barcelona, también con viñedos en la zona de Alella, en la zona del Maresma, de la costa. Y él, Joan Gassó, pues es un hombre culto, es perito industrial, es profesor mercantil, bueno, tiene también algunos negocios, y cuando se casa con la heredera de Capmany es un momento en el que había pasado la filoxera, eso significó la ruina de los viñedos, el tener que volver a plantar con viña americana y después hacer injertos con las antiguas tipologías de viñedos que eran las autóctonas de aquí, y eso requiere unos años hasta que puedas empezar a producir. Él pide la parte de la herencia familiar de su padre, la pide en vida y la invierte en Capmany para intentar revitalizar otra vez la producción agrícola. Pasamos. No solamente es la agricultura, sino que de esta época también tienen coto de caza. Toda la familia son cazadores, pero además, pues eso, tienen gente que son miembros del coto, socios del coto, y que vienen de cacería a la zona, a los bosques, a la zona de Capmany, pues a cazar. Pasamos, por favor. Joan Gassó lo que hace, como ya os he dicho, es intentar recuperar la producción importante de Montmany. Y no solamente eso, sino que copia al abuelo de su mujer, y también tiene una tienda en Barcelona donde vende los productos de Capmany, donde cada día lleva la leche en carreta hasta Molins de Rei, ahí el tren, y en ese tren hasta Barcelona. También lleva huevos, lleva productos de la hacienda para venderlos, y así como los vinos de la producción de la casa, ¿no? Estos son diferentes etiquetas de los vinos y algunos elementos donde se habla de los productos de la casa y de la tienda que tienen en la calle Regomir. Pasamos en Barcelona. Lo que ocurre es que en esos años, estamos hablando de principios del siglo XX, se produce una gran transformación en la zona. En 1917 llega el ferrocarril eléctrico desde Barcelona hasta Sant Cugat, y eso hace que muchas familias de Barcelona quieran salir de la ciudad, una ciudad donde hay mucho humo de las grandes chimeneas de carbón y donde hay mucho hollín, y quieran hacer salud, quieran salir al campo a respirar aire puro. Es la gran oportunidad para transformar esa economía rural en la venta de parcelas y en la construcción de casas de veraneo y donde pasar el domingo. La gente llega en tren hasta Sant Cugat, en ese tren eléctrico, y desde allí los van a buscar en un pequeño autobús y los llevan a las diferentes fincas de Vall d'Oreix, donde se está empezando a urbanizar, a crear una trama urbana, se están arrasando los antiguos campos de cultivo y se están parcelando las antiguas fincas agrícolas, las antiguas viñas, los campos de olivos, se están transformando en parcelas que se venden a crédito y de diferentes formas a las personas que quieren salir de Barcelona y tener una casita fuera de la ciudad de Barcelona. Es la época también en la que se acuña la frase la caseta y l'hortet, la casita y el huertecito. Es toda esta filosofía, también es la época que empieza el noucentisme, que da estos valores de vivir en el campo, respirar salud, etc. Y Joan Gassó es uno de los impulsores de este urbanismo, de esta urbanización de Vall d'Oreix. Es el primer presidente de la compañía Tramvia y Urbanizaciones de Vall d'Oreix y será el primer presidente de la Asociació Vila Jardí de Vall d'Oreix, que tiene la función de fomentar y de asociar a los propietarios para fomentar el urbanismo y los servicios que necesitan el nuevo Vall d'Oreix, ¿no? Un Vall d'Oreix urbano,
con casas, con casitas, pero ya no es un Valldoreix rural, ¿no? Ellos son los primeros que tienen un coche en Valldoreix, que es este coche que aparece aquí delante de la puerta de la iglesia, Joan Gassó, y en este caso tenemos a su hijo Luis, pues al volante del vehículo, ¿no? Por tanto, también indica el poderío que tiene en esos momentos la familia, a pesar de las crisis económicas que han sufrido con la filoxera. Pasamos, por favor. Eso conduce a que no solo vendan parcelas en la antigua finca agrícola, sino que además ven la oportunidad de que se instalen en las antiguas casas que ocupaban el personal de servicio y los labradores que trabajaban en la casa. Están desocupadas porque ya la economía rural está en decadencia y, por tanto, conservan algunos trabajadores, pero muy pocos, y ven la oportunidad de convertir esas casas en casas de veraneantes. Especialmente acuden a vivir a Can Montmany en verano la colonia francesa del Club Hispano-Francés de Barcelona. Y se establecen aquí en Montmany ya desde los finales de los años 20 toda una serie de familias, muchas de las cuales llegaron hasta los años 90 del siglo XX, teniendo una parte alquilada del conjunto de casas donde pasaban los veranos y los fines de semana. Por lo tanto, se crea el fenómeno del veraneo dentro del conjunto de casas de Can Montmany. Pasamos. Y crean un club social y un club deportivo. Y en 1933, Luis Gassó, el propietario que es de ese momento, construye un campo de fútbol dentro de su propiedad, un campo de fútbol que el día de la inauguración, bueno, pues era todo un acontecimiento social, no solamente en Valldoreix, sino que vendrá gente de Barcelona, vendrán equipos deportivos de diferentes ámbitos a jugar los diferentes partidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trasciende mucho más allá de lo que es el ámbito local para convertirse en un ámbito metropolitano y más allá, ¿no? Y para hacer también un efecto llamada de la gente de Barcelona para que acuda y vea las bondades de Valldoreix, acuda y, bueno, al final quieran comprar una casa o un terreno para construir una casa en Valldoreix dentro de la finca de Can Montmany. Pasamos. Estas imágenes son del día de la inauguración del campo de deportes. Junto al campo de fútbol se crea un campo de deportes donde hay una piscina, donde hay varias competiciones deportivas ese día. Hay un partido de tenis donde vienen ni más ni menos que los campeones de España de dobles de la época para inaugurarlo, y también hay deporte femenino de la época, estamos hablando del año 33. En este caso se celebraron unos partidos de baloncesto femeninos en el campo del conjunto de campo de deportes. Pasamos. Y se crea también dentro de Montmany un club social, el Club Montmany, que tiene un local social donde pueden acudir a tomar algún refresco, donde pueden jugar las partidas de cartas o de dominó o de lo que sea. Y se crea también, ya en los finales de los años 50, una gran sala que posteriormente, en el año 60, se convertirá en un teatro, donde realizarán pues, actividades lúdicas y donde además pues, también realizarán obras de teatro, divertimentos, pequeños sketches, etcétera, para pasar el tiempo, ese tiempo del veraneo, de las diferentes familias que configuran la comunidad que vive en Can Montmany. Pasamos. Can Montmany no solamente ha sido todo eso, no solamente ha sido una finca agrícola, no solamente ha sido un lugar de veraneo, sino que también ha sido un plató de rodaje de diferentes plataformas, ¿no? Cine, televisión e incluso algún programa de radio se ha realizado en Can Montmany. Pasamos. Tenemos una serie televisiva que es de las primeras que hemos podido documentar del año 76, El Idiota. Pasamos. Aquí vemos algunas imágenes del interior de la casa que aparecen en la serie televisiva con Emilio Gutiérrez Cava, un gran actor español, y José Sancho, que ya falleció hace algunos años, y algunos
importantes actores y actrices que han permanecido en la escena teatral y cinematográfica española. Pasamos. Aquí tenemos una película del año 86, Tras el cristal, de Agustín Vilallonga. Pasamos. Entre medio, después de enviarle, suerte que se lo he enviado, ¿no? La presentación a Mariano, había añadido que antes de ayer, localicé una nueva película de producción alemana. Del año 97 se filmó y el año 98 se exhibió. Una película alemana con actores alemanes que vinieron a rodarla también a Camp Montmany. O sea que, fijaos, también los productores, en este caso alemanes, vinieron a rodar, ¿no? También otras películas que ha habido a lo largo de la historia. En el año 2015, una película que a mí particularmente no me gusta nada, pero que ya en la carátula de la película aparece la fachada sur de Camp Montmany, ¿no? Un campo de verano, Summer Camp, de Jaume Balagueró. Pasamos. Las películas televisivas, como la Luz de Elna, del año 2016, rodada no íntegramente, pero sí muchísima parte de la película está rodada en Camp Montmany. Pasamos, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de esta película en la que se puede apreciar al fondo la parte interior del que da a la calle de la bodega, ¿no? Convertida pues como en un campo de concentración. Pasamos. Aquí tenemos escenas interiores del rodaje, la directora, al fondo se ve la vidriera que hay en el torreón, imágenes de la cocina y bueno, del gran comedor transformado en un dormitorio, ¿no? En esta maternidad de Elna. Pasamos. También una serie televisiva de 2017, Sé quién eres, que la produjo Telecinco, donde también aparecía pues, diferentes espacios de Camp Montmany. Pasamos. También ha habido un programa de radio en el que yo participé explicando diversas partes de la casa y de la historia. Ese es el portalón por el que entró Mariano aquella noche en que entró por primera vez a Camp Montmany y por la que entramos todos cada vez que vamos a Camp Montmany. Pasamos. Y como buena casa que se precie, buena casa importante, tiene sus misterios. Y bueno, yo puedo decir que yo me he pasado muchísimas horas en su interior solo, investigando con un frío que investigaba con el abrigo puesto, ¿vale? En el salón que hemos visto antes con el billar. Y bueno, hay gente, el Agustín Vilallonga decía que había oído ruidos y habían tenido cosas extrañas durante el rodaje. Bueno, y alguna persona más que había oído también ruidos y historias en la casa. Yo os puedo asegurar que yo me he pasado muchísimas horas solo, a oscuras también en todo el exterior con las luces. A mí no se me ha presentado ningún fantasma, no he tenido ninguna aparición, no he oído ruidos extraños más allá de los de una casa vieja, normal y corriente. Por lo tanto, parece ser que a mí los fantasmas no me quieren. Bueno, es una de las leyendas que corre y hubo un programa de misterio de televisión donde hicieron un pequeño reportaje sobre Camp Montmany. Hay que pensar que Camp Montmany, por ejemplo, durante la Guerra Civil fue hospital de campaña de la Batalla del Ebro, donde traían enfermos y murió gente y que hablan de que, bueno, que eso son, bueno, la gente que cree en estas cosas, que digan lo que quieran, pero como digo, yo como persona racional e investigador que va a los documentos, no he encontrado nada de eso. Tampoco he tenido ningún contacto con ningún antepasado de los antiguos propietarios para que me explicase detalles. No he tenido esa suerte, con lo cual yo me ciño a los documentos y a los trabajos arqueológicos que hemos hecho. Pasamos, por favor. También se hizo una fotonovela. En una época estaban muy de moda las fotonovelas en España y realizaron toda una fotonovela en todos los espacios de la casa, que es La sombra de una mujer, ¿vale? La conservan un ejemplar la familia de esta telenovela. Pasamos, por favor.
¿Cuál es el presente actualmente? Actualmente la finca ya no pertenece a la familia. En el año 2006 se hizo un convenio urbanístico que se puso en práctica en el 2009, por la cual la familia le vendía a un promotor urbanístico toda la finca, con la casa incluida, y ese promotor urbanístico lo que hacía a cambio era ceder la casa y toda la parte de finca rural, y se quedaba una parte de la finca situada al lado de una calle, bueno, apartado de la casa, que la administración se comprometía a convertirlo en suelo urbanizable. Esa operación urbanística, a 3 bandas, significó que los antiguos propietarios, en su inmensa mayoría, tuvieran que marchar de vivir en la casa, aunque una parte de la familia sí que todavía sigue viviendo, con derecho a vivir. Finalmente esas casas no se han hecho, ellos cobraban del promotor urbanístico, y los ayuntamientos, el de Valldoreix y el de Sant Cugat, recibían la propiedad al 50% de toda la casa y de la parte de finca agrícola. A partir de aquí se hizo un concurso como administración pública para la gestión de los huertos y de la explotación agrícola. Y una cooperativa que se llama La Ortiga, de agricultura ecológica, ganó este concurso, y son los que actualmente están explotando los campos de cultivo, básicamente en estos momentos de huerta. Están explotando y recuperando los antiguos olivos que todavía están, algunos de ellos milenarios, y están a punto de hacer una plantación de recuperación de la viña, con el objetivo en el futuro de recuperar la producción de vino en la zona. Pasamos, por favor. La Ortiga, además, no solamente produce sus productos agrícolas que vende en mercados semanales o en cestas de personas que se abonan a los productos de la cooperativa y cada semana les hacen entrega de una cesta con los productos de temporada, sino que además han empezado a producir ya aceite de los antiguos olivos que todavía se conservan en la finca, y hacen también labores de reinserción laboral, de colectivos con riesgo de exclusión, o actividades de educación para colegios y diferentes colectivos. Pasamos. A nivel arquitectónico, las administraciones en los últimos años han rehabilitado la cubierta de todo el antiguo espacio de la bodega. Aquí vemos la fase de las obras donde se desmontó todo, se trataron todas estas vigas y se volvió a montar otra vez y se restauró toda la cubierta. También se han hecho algunas pequeñas intervenciones en el edificio principal, pero muy pequeñas. Pero básicamente la gran inversión ha sido en la cubierta de todo el ámbito de la antigua bodega. Pasamos. Aquí vemos parte del interior de la antigua bodega, y donde se realizó una intervención arqueológica previa al proyecto que tiene que haber de rehabilitación de esta parte de Can Montmany, de este edificio. Y estos son imágenes, pues, de la intervención arqueológica que se realizó en septiembre de 2020, justo el año de la pandemia, pues en ese año. Pasamos, por favor. Aquí vemos algunos elementos de la intervención arqueológica, donde aparecen elementos de la antigua producción de aceite de vino y el molino de aceite que se conserva, el antiguo molino de aceite que se conserva. Es extraordinario como elemento. Sabemos que la última prensada que hubo aquí de aceite fue durante la Guerra Civil. De las familias que estaban refugiadas en Can Montmany, recogieron las olivas, las aceitunas, y hicieron su aceite porque era una necesidad, ¿no? Esta intervención arqueológica, como digo, es previa a la intervención arquitectónica que tiene que haber posteriormente, y que contemplará la integración de la mayoría de estos restos arqueológicos, que quedarán visibles al uso y también para poder mostrarlos con una finalidad pedagógica. Pasamos, por favor. También se aprovecha en la actualidad Can Montmany como un entorno, bueno, muy bonito,
para poder realizar los ciclos de conciertos de verano que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valldoreix en los veranos. Estas imágenes son de este verano, de este pasado verano, donde pues, ha habido un ciclo se ha realizado otro de los ciclos de conciertos que se hacen en Valldoreix en verano. ¿Pasamos? Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cuál es el futuro de Can Montmany, ¿no? Es una finca que en estos momentos es propiedad de la administración y que requiere una gran inversión para poder ponerla en uso y poder establecer diferentes actividades allí. A fecha de hoy no existe un proyecto integral, no existe un plan director y no se sabe bien cómo acabará. Sí que la pata de todo lo que es la actividad agrícola sí que está muy clara, está bastante, aunque hay que redefinir algunos aspectos, pero el conjunto de Can Montmany no lo sabemos. ¿Pasas, por favor? Con lo cual, el futuro de Can Montmany es un cielo abierto. Aquí me ha salido, no había corregido la que te envié, pero bueno, no es abierto, es abierto. Y lo que sí digo es que si alguno de los asistentes tiene un capital que no sabe dónde donarlo, estaremos muy contentos de tener sponsors para recuperar esta magnífica finca y su historia y ponerla en uso hoy en día. Muchas gracias por su atención y espero que os hayáis podido hacer una idea de lo que es Can Montmany y que os haya gustado. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu... Yo creo que nosotros tenemos en caja una plata que podemos aportar. ¿Cierto, Mariano? Que he aprendido mucho más de Can Montmany en esta presentación que en el tiempo que pasé allí. Así que te felicito y bueno, y damos paso a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Mariano. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Enhorabuena, Tocayo, porque la investigación que lleva detrás todo lo que nos has expuesto en este rato es impresionante. A nivel histórico, a nivel antropológico, a nivel económico, a nivel industrial. Bueno, una maravilla, por no decir una pasada. Así que mi enhorabuena. Gracias. Y damos paso ahora sí a la ronda de preguntas. Vamos a tener poquitas porque había mucho que contar y muy interesante. Entonces, bueno, aún así vamos a darle paso. En primer lugar a Verónica, que ya ha hecho una pregunta a través del chat. Adelante, Verónica, dila si quieres de viva voz. Sí, bueno, felicitar a Juanjo, maravilloso su presentación y qué lindo que hayan fotos a través del cine, la televisión, la revista, porque en el fondo uno puede como recrear lo que fue esa casa magnífica. O sea, con sus espacios abiertos, una maravilla. Bueno, mi pregunta era, ¿qué pasó con las vides? ¿Qué las contagió? ¿Qué pasó con la viña al principio del 1900? Bueno, sí, gracias por tus palabras y por tu pregunta. En Europa, primero llegó a Francia un bichito que se comía las vides, que se llamaba filoxera. La filoxera empezó en Francia y poco a poco se fue extendiendo por toda Europa, mientras arruinaba los viñedos franceses. Los vinos de Can Montmany se vendían, se exportaban a Francia sin etiqueta, algunos sin etiqueta, y se vendían allí como vinos franceses. Y no solo eso, sino que Joan Gassó lo que hizo también fue afrancesar el vino poniéndole una etiqueta de Chateau Montmany, por ese mercado francés que estaba falto de vino en ese momento de producción de vino por el problema de la filoxera y que aprovecharon los productores catalanes y españoles aprovecharon para exportar a Francia y en muchos casos, ya te digo, vender allí el vino como si fuese francés. La solución de la filoxera vino en Cataluña, en el caso de Cataluña, por los 7 sabios que se llama, que son 7 grandes viticultores, uno de los cuales de Can Mir de Sant Sadurní d'Anoia, una producción del cava, básicamente allí conocéis, hoy en día, estaba emparentado
precisamente con la familia de Can Montmany. Era el cuñado de uno de los de Can Montmany, o sea, con lo cual ellos se movieron en un ambiente del gran nivel de productores de vino a nivel de Cataluña y también de producción en ese momento a nivel español, ¿no? Por lo tanto, fue la filoxera el problema. Pero a la vez fue una oportunidad económica. El problema fue cuando llegó aquí, que tuvieron que replantar las viñas porque se morían. Las cepas americanas, las vides americanas no están afectadas por la filoxera, y estas vides lo que hicieron fue plantarlas y una vez ya habían crecido, las injertaban con las especies autóctonas que son de gran sabor y de gran producción a nivel local, ¿no? Las históricas que conocían aquí, que es lo mismo que se utiliza hoy en día. En todos los viñedos que hay en España son vides de cepa americana con injerto de las especies, las diferentes variedades que tenemos aquí. No sé si he respondido. Sí, lo que te quería contar es que justamente yo visitando una viña me enteré de que como en Chile, gracias a la cordillera de los Andes, en el fondo nos aísla bastante de muchas plagas, de Chile partieron muchas cepas a Europa porque no nos llegó la filoxera. Entonces, incluso hasta hace pocos años atrás encontré unas cepas nuevas que estaban confundidas. Entonces, en el fondo retornaron de donde partieron. Gracias. Ahora que has citado Chile, en la última versión que no le he enviado a Mariano, salía el último matrimonio, digamos, de los padres de los últimos propietarios de Can Montmany, ¿no? Que eran 3 hermanos. Pues el último matrimonio, ella había nacido en Valparaíso, era chilena, conservó la nacionalidad chilena hasta su muerte. La Victoria Benito era de origen español, malagueño, pero fueron a hacer las Américas y ella nació en Chile. Mira, qué anecdótico. Sí. La palabra ahora sí a Joana Ambazanta. Adelante, Joana. Tienes que abrirte el micro, si eres tan amable. Saludos a todos, buenas noches, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, particularmente a Adriana. Y bueno, felicitar y agradecer al mismo tiempo al ponente por toda esta información tan interesante que hoy nos ha brindado. Mi pregunta giraba en torno a ¿la investigación se ha basado en un archivo familiar o en archivos institucionales del municipio, de la zona donde se encuentra la masía? Muy bien. Gracias. A ti. Gracias por la pregunta, Joanan. Muy bien. Eso es importante. Yo he citado en algún momento, bueno, cuando hablaba de los misterios, ¿no? He citado que yo soy historiador, no soy parapsicólogo ni nada de eso, no me interesa. Y por lo tanto mi campo, mi territorio son los documentos, la piedra, la arqueología, bueno, los diferentes documentos que tenemos los historiadores para establecer la historia. Evidentemente, una primera cuestión es la observación de la casa en sí, ¿no? Del edificio, del conjunto patrimonial, tanto a nivel arquitectónico como a nivel arqueológico. Pero la base principal son los documentos. ¿Qué documentos? Por un lado, para establecer las genealogías, los archivos parroquiales que se conservan tanto del Papiol, de Santa Eulalia del Papiol, como de Valldoreix, de San Cipriano de Valldoreix. Eso por un lado, para poder establecer las genealogías a nivel parroquial, ¿no? De los registros parroquiales. También documentación externa a la casa, a la familia, que se encuentran en diferentes archivos. También recursos de hemeroteca, de antiguas publicaciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. Para mí las revistas antiguas, los periódicos antiguos también son una fuente de información importantísima. Pero tenemos la suerte de que en los años 70, a principios de los años 70, estuvo a punto de perderse el archivo familiar, porque lo tenían y estuvieron a punto de vendérselo a un drapero, a uno que recicla papel, ¿no?
el padre de la familia los tenía en unos sacos y lo iban a vender a un trapero. La suerte fue que la madre de la familia, la chilena, la Victoria Benito, lo vio, se enteró y ella lo recuperó. Todo eso lo cogió, los metió en una casa, en un piso que tenían, en una oficina que tenían en Barcelona, no en la Masía. Lo recuperó, se lo llevó a su casa de Barcelona, que estaba en otra zona de Barcelona, y ella pacientemente los intentó ordenar a su manera, con la formación que ella tenía, los intentó clasificar, estableció algunos rasgos de la historia familiar que han sido de gran utilidad. Y yo he tenido la suerte de que uno de los antiguos propietarios, Carlos Gasó, es el que somos amigos desde hace muchísimos años, me permitió tener acceso a ese archivo documental, por el cual, bueno, estudiándolo, ordenándolo, lo he catalogado, todo el archivo, lo he digitalizado, todo el archivo. Me ha facilitado también acceso a la cantidad ingente de fotografías que conservan familiares, tanto de la vida doméstica como de la finca y del edificio y de muchas cosas más. Ahora, en estos momentos, estamos realizando, lo está haciendo Joan Bea, que también ha acudido esta noche a esta conferencia. Él está realizando la redigitalización de todo el archivo fotográfico. Yo tenía algunas cosas digitalizadas, pero él lo está volviendo a digitalizar con mucho mayor calidad y mayor profesionalidad. Y ayer que estuvimos juntos por la tarde, iba por la fotografía 2614, una cosa así, digitalizada. Fotografías algunas del siglo XIX, la inmensa mayoría del siglo XX, pero que nos aportan pues imágenes de la veleta o de muchísimos otros aspectos de la casa que han desaparecido, ¿no? Por lo tanto, disponemos de un importante archivo documental, se conservan un buen número de testamentos, de capítulos matrimoniales, de compraventas, relaciones de los aparceros de principios del siglo XX, pagos de impuestos, bueno, muchísima información, compra de prensas de vino en 1867, por ejemplo. En fin, hay un corpus documental importante que tengo la suerte pues, de poder tener acceso a él y que gracias a Carlos Gasó pues, lo puedo consultar. Fantástico. Más preguntas para Marco. Voy a aprovechar la ocasión en lo que nos lanzan alguna pregunta más. No quiero meterte en un embrollo legal, ¿verdad? Pero hay un asunto a nivel genealógico que a mucha gente le habrá llamado la atención y que para los que no estén familiarizados con la genealogía catalana, pues sorprende, ¿no? Y es lo de las herencias a la hora de que todo pase al hijo mayor, ¿no? Exactamente, si nos puedes explicar muy brevemente este asunto, ¿el resto se queda sin nada? ¿Les toca alguna parte? Muy bien. No, nadie se queda sin nada. Lo que sí que es cierto es que hay el sistema de hereu y de pubilla, que el hereu es el masculino y la pubilla es la heredera femenina, ¿no? La que hereda. Existe la herencia por primogenitura masculina, es la que prima. En el caso de que no haya descendencia masculina, se pasa a la herencia femenina, a la primera hembra, la primera mujer de la familia, de las hijas, que es la que se mantiene en la casa. Pero a través de los capítulos matrimoniales, de los pactos matrimoniales, de los hijos que después se tienen que casar o con otras pubillas o con otros hereus o se van a otros lugares, ¿no? A vivir, a todo el mundo se le da una dote o se le dota en los capítulos matrimoniales, se aporta un capital para poder establecer esos nuevos matrimonios y esos pactos matrimoniales. Por eso en Cataluña existen en todas las casas que han conservado documentación gran cantidad de capítulos matrimoniales, que eran los pactos que se establecían entre las diferentes familias, en muchos casos con retorno posterior, si enviudaban o si había un mal uso o si había algunas situaciones, ¿no? Con cláusulas
Por eso también se cambiaban muchas veces los apellidos. Pasaba el de la pubilla, pasaba a ser el primer apellido, y el que venía a la casa, aunque fuera masculino, pasaba a ser el otro apellido. Y eso, aunque hoy en día no es común, conozco algún caso hoy en día en este caso eran 2 hermanas, que una era la pubilla y que ha heredado la casa familiar. Eso lo que ha permitido es un seguimiento, conservar un patrimonio bastante íntegro. Y bueno, en otros casos también se les establecía, pues eso, en otra casa dependiente, o se les dotaba pues con un capital. Pero básicamente es la primogenitura masculina, es la que prima, y en el caso de no existir hijos masculinos, pasa a la primogenitura femenina. Y este sistema, sí, ese sistema del hereu es aplicable a todo estrato social o principalmente a las familias potentadas, a las que tenían más hacienda, vamos a decirlo así. A los que tenían algo que transmitir. En claro, general, los que no tienen nada que transmitir no generan tampoco documentación más allá de los padrones o los censos donde puedan aparecer, no tienen testamentos, porque si no hay nada a heredar, no generan. Sí, pero por ejemplo, cuando te sales del ámbito, vamos a decir, de familias hacendadas, lo que serían labradores al uso, aunque tengan pocas tierras... Sí, también hacen testamento y ceden lo que... Y en muchos casos los contratos de parcería se queda el hijo, el heredero es el que hereda el contrato de arrendamiento que tenían por ejemplo, con los de Can Montminy, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Alguna pregunta más para Juanjo Cortés y su magnífica disertación sobre Can Montminy? Se has dejado a todos boquiabiertos, Juanjo. Es un tema muy interesante, la verdad. Yo me gustaría consultarle a Juanjo, ¿no? Porque claro, hemos visto un poco que el poderío económico, ¿no? Procede del vino. Y es curioso porque es una zona que no está dentro de las zonas tradicionales vinícolas catalanas, ¿no? No es Vilafranca del Penedès, ¿no? Sant Sadurní d'Anoia, Alella o cualquier otra, ¿no? Y no sé, me resulta curioso eso. Y también quisiera saber porque creo que en Can Montminy hasta finales del siglo XX se producía un cava, puede ser, o en algún sitio he visto yo eso, o a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Bien, la primera parte de tu planteamiento, de tu pregunta, de tu cuestión. Claro, no son las zonas tradicionales hoy en día, pero tenemos que pensar que todo el Vallès, todo lo que es la zona del Vallès, eran viñedos, todo. En Sant Cugat, por ejemplo, se conserva parte bastante importante de una cooperativa vinícola modernista, de la época modernista, de César Martinell, por ejemplo, un arquitecto importante del modernismo catalán. En Rubí se conserva la cooperativa vinícola, en Sardañola, que es una población muy cercana aquí. En todas las poblaciones del Vallès había estas cooperativas vinícolas porque había una gran producción vinícola. ¿Qué pasa? Estamos, como he dicho al principio, a 14 kilómetros de Barcelona. Estamos en una zona metropolitana donde las comunicaciones se han ido ampliando, ya sea a través de carreteras o de medios de locomoción como el tren. Una zona que se ha ido urbanizando y la gente ha ido saliendo del ámbito urbano de Barcelona para trasladarse y habitar todas estas zonas de la primera corona metropolitana, con lo cual la expansión urbanística, en el caso de Valldoreix se inicia en 1918, va comiéndose todo el terreno que antes ocupaban los grandes viñedos. Yo de niño recuerdo en lo que antiguamente era el llano de Valldoreix, que tenía el nombre comercial a partir de 1940 de Mirasol, donde hay una estación del ferrocarril.
como al lado de la estación de ferrocarril había unos viñedos extensísimos y magníficos que resistieron pues hasta que la gran ampliación de Sant Cugat, esos terrenos han sido ocupados por bloques de pisos. Es decir, la demanda, el crecimiento urbanístico se ha comido toda la gran producción de vinos del Vallès, con lo cual sí que era zona de vinos, pero fue la primera en caer por la expansión de Barcelona, ¿no? La primera corona metropolitana. En cuanto a lo del cava que decías, yo también lo he leído en alguna publicación por ahí, pero no hay constancia de que en Can Montmany se hubiese hecho cava. Yo no tengo constancia, en los documentos no me aparece, igual que se explicaba una leyenda de que si habían destruido Can Canyelles durante un viaje de novios y bueno, una historia, pero en los documentos no aparece tampoco que eso sea así, con lo cual es una leyenda que no he explicado porque no me daba tiempo a explicar, ¿no? La leyenda de que se había hecho cava también la he oído, pero ni la familia tiene ni idea, ni yo he visto ningún documento al respecto. Sí que es cierto que en una masía cercana, que ya no existe, Can Gatxet, aquí sí que se hacía cava, ¿vale? Se producía cava, y en alguna masía de Rubí sí que se producía y hasta no hace muchos años. En las cavas Aris Casanovas de Rubí producían cava. Es curioso, ¿no? Porque, claro, todo esto que dices tú, Sant Cugat, todo esto es Valldoreix, Sant Cugat, son todas zonas residenciales, ¿no? de Barcelona, que hoy día están al lado, a través de los túneles de Vallvidrera, pero yo recuerdo cuando yo estuve en Can Montmany había que dar la vuelta. Bueno, había su buena media hora. Sí, señor, sí. Su tráfico de salida de Barcelona, aquello, bueno, uno vivía en el extrarradio, ¿no? Sí. Sí, es curioso eso y cómo se ha acercado, ¿no? Realmente con estos túneles ahora están 5 minutos. Sí. Tiene también la mano levantada Camilo. Adelante, Camilo, ábrete el micro, por favor. Sí, hablaste de que tú tenías una opinión personal sobre el arquitecto, sobre la arquitectura de las reformas. Sí, señor. Y no lo he dicho. Me he dejado un misterio. No me gustan los misterios, me he dejado un misterio. Sí, señor. Tengo una hipótesis al respecto, elaborada a partir de muchos elementos que van sumando y me llevan todos a un arquitecto. La argumentación sería muy larga de llevar aquí, ¿vale? Pero yo creo que el arquitecto de Can Montmany es Rafael Guastavino. Para los que no conozcáis la figura de Rafael Guastavino, fue un discípulo del gran arquitecto Elías Rogent, que en Barcelona fue muy importante, es el arquitecto de la Universidad de Barcelona, entre otras muchas cosas, y era el director de la Escuela de Mestres, de la Escuela de Maestros de Obra de Barcelona, y Rafael Guastavino fue uno de sus discípulos. Rafael Guastavino no dejó demasiada obra en Barcelona, era de origen valenciano, pero por un lado, por la cuestión estilística, es decir, por la similitud entre las dos torres, porque el militar tuvo una empresa de obra pública donde ganó mucho dinero, y donde tenía socios muy importantes de Barcelona, entre ellos Elías Rogent y otra serie de gente, y por varias cosas más que he ido encontrando, todo apunta a que el arquitecto es Rafael Guastavino. Lo que pasa que él, yo creo que hizo el proyecto o lo inició, pero no lo acabó él, porque tuvo que tomar las de Villadiego e irse huyendo a Estados Unidos por problemas de estafas y de faldas y como era un pillo, porque era una persona, en Estados Unidos lo que hizo fue patentar lo que llamamos la volta catalana, la vuelta de ladrillos
que consiguen, poniéndolos de cierta manera en la disposición, consiguen una resistencia muy importante y consiguen crear grandes bóvedas. En Can Montmany existen esa volta catalana, esas grandes naves de volta catalana, que son las que vemos en las películas de las grandes estaciones de Estados Unidos, como lo patentó como el método Guastavino, la vuelta de Guastavino, ¿no? Él lo patentó, los descendientes todavía viven de los royalties de eso, pero no hizo ni más ni menos que coger la tradición constructiva popular catalana y patentarla en Estados Unidos, ¿vale? Todo nos apunta a que fue él el arquitecto. Un arquitecto que hoy en día está muy valorado, sobre todo en Estados Unidos, pero también estos últimos años en Barcelona. Ahora mismo hay una exposición en la Diputación de Barcelona sobre él. Han aparecido algunos libros estos últimos años recuperando su figura, porque era un personaje muy desconocido aquí en Cataluña. Pero desgraciadamente nos falta el documento del contrato o un plano firmado por él. No lo tenemos, con lo cual es una hipótesis. Pero bastante fundada. Tienes que escribir algún artículo sobre este asunto, Juanjo. No nos puedes dejar así. Tengo que escribir tantas cosas. Si me pensionáis, me dedico a investigar. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Que esta exposición es ideal como fondo para un guión o una serie de televisión, ¿eh? También. Y como no tengo la mano para señalar, cuando pueda me da la palabra y le pregunto algo. Ahora mismo, José Ángel, para ti toda. Una cosa que me sorprende un poco, yo tenía entendido que los olivos no se daban en el norte debido a que no se provoca por la humedad la polinización y no da olivas o aceitunas. Y vi que había un eso para hacer aceituna, entonces sí se da en el norte, ¿no? Los olivos. Se da. Pero que no da aceituna, pero lo veo. Sí que da aceitunas, sí. Da aceitunas y en este caso producían aceite no solamente para el consumo doméstico, digamos, sino para comercializarlo y venderlo. De hecho, fue uno de los productos, el aceite de Can Montmany, que llevaron a la Exposición Universal de Filadelfia. Ah, qué interesante. O sea, eran grandes productores de vino y eran, no sé decir grandes, pero eran productores de aceite. Hoy en día, a pesar de que en la finca se conservan bastantes olivos, pero en todo lo que es la trama urbana de Valldoreix todavía se conservan algunos olivos de la antigua finca en las parcelas de las casas. Hay una plaza que ha quedado que se llama la Plaza de los Olivos en Valldoreix, dentro de la antigua finca de Can Montmany, o sea que queda fosilizado en la toponimia del lugar. Y en la zona que se dejó de cultivar y que el bosque se lo comió, en esa zona, en el interior del bosque encontramos todavía olivos que resisten como pueden bajo los pinos y bajo algunas encinas que han nacido posteriormente. No he comentado, porque había muchos aspectos, que estos últimos años también se está llevando a cabo, a partir de tener la ortiga allí trabajando el campo, se está recuperando zonas comidas por el bosque para reconvertirlos en zona de cultivos y recuperando los antiguos bancales de piedra seca, que bueno, hay centenares de metros de piedra seca extraordinaria, creando grandes bancales donde están los olivos. Y la importancia también de recuperar toda zona agrícola es crear una zona de defensa con actividad económica entre la zona del bosque y la zona construida, la zona urbana, porque como bien sabéis, este año en España hemos tenido unos incendios descomunales de quinta o sexta generación y es uno de los grandes temores que tenemos porque una buena parte de la finca de Can Montmany forma parte del Parque Natural de Collserola, que es el gran pulmón natural que hay entre la ciudad de Barcelona y la zona del Vallès.
Interesante. Yo tenía entendido que los olivos sí son milenarios, son árboles que llevan... Algunos de los que hay, sí. Podría haber puesto algunas fotos de algunos de estos olivos, de cómo estaban hace 100 años y cómo están ahora, que han cambiado poquito. Pero hace 100 años ya estaban casi como están ahora algunos de ellos. Muy interesante la exposición y gracias por la información, muy agradecido. Gracias a ti. Pues aquí en España ya son las 12:10 de la noche, ya casi hemos cambiado de día, bueno, sin el casi, efectivamente. Así que salvo que alguien más quiera hacer una... La culpa ha sido mía por los problemas logísticos del principio, que no sé qué ha pasado, pero bueno. Nada. No pasa nada porque ha sido serán los misterios de algún fantasma de Common Mind de los que... Seguro. Oye, pues yo las noches que dormí allí no tuve impedimento. Ningún problema, ¿verdad que no? Yo tampoco tengo ningún problema. Cualquier casa vieja está desvencijada. Exacto. Así es. Y pues aprovechar, bueno, por supuesto, además de darte las gracias, Juanjo, por esta charla, aprovechar porque este mes de septiembre en realidad es un mes muy catalán, porque la semana que viene tenemos la charla de Camil Rull, que está aquí hoy también con nosotros. Es un nuevo miembro de la CIG y nos va a dar una charla sobre recursos para la investigación genealógica en Cataluña. Y bueno, es el miércoles que viene. Yo, si me permites, antes de acabar, Mariano, si me permites un momento, simplemente a todos los que habéis asistido, ahora solamente os falta hacer una visita in situ a Can Montmany. Por lo tanto, tenéis que venir a Valldoreix a visitar este magnífico edificio y este conjunto. Y otras cosas que tenemos por aquí. Yo tengo pendiente una revisita, porque desde el año 91 no he vuelto a pisar la masía de Can Montmany. Pues estás tú invitado y todos estáis invitados a venir cuando queráis. Contigo de guía, Juanjo, seguro que sí. Claro, perfecto. Muchas gracias, Juanjo. Hermosa. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo antes de irnos, una preguntita por satisfacer mi curiosidad. Ahora la masía está vacía, ya no vive nadie allí, no sé qué actividad se hace allí, Sí. Hoy en día, como ya he dicho, la titularidad es de la administración pública, de los dos ayuntamientos. De los antiguos propietarios hay unos que tienen cierto derecho a vivir, a residir. Hay unos que tienen un vitalicio y otros tienen hasta unos años concreto. Una parte de la familia de los antiguos propietarios todavía residen allí. Y después tenemos establecida la Ortiga, ¿vale? La cooperativa esta, que no residen, pero sí que cada día van a trabajar. Y por el resto, pues se está estudiando diferentes fórmulas para ir recuperando espacios y establecer ciertas actividades, a pesar de que no hay a fecha de hoy, no existe una planificación concreta de qué usos va a tener en el futuro. El gran problema es el dinero. Ya, bueno, eso Ese es el gran problema, que necesita una gran inversión y bueno, eso, una complejidad importante. Claro. Bueno, Muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, buenas noches, buena tarde a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas noches y buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao.